La historia no solo suele ser escrita por los vencedores, también por los trovadores, y en mejores condiciones, hasta con música. Los corridos constituyen una parte importante de la cultura mexicana, ya que, además de su valor cultural y artístico, poseen un valor histórico. Por medio de la música, podemos conocer los episodios de la Revolución Mexicana a través de los ojos de aquellos que lo vivieron. Las mujeres tuvieron un papel importante en el movimiento antirreeleccionista. Podemos ver la participación de ellas en casi todo. Su presencia tuvo tanto peso que no es raro ver que la figura femenina provocó admiración entre las tropas, a tal punto que fueron inspiración de varios corridos, tanto de índole romántico como combativo, que han pasado a formar parte del folclore mexicano. Es por eso que en esta ocasión te presento 6 historias de corridos inspirados en mujeres que quizá no conocías. Aclaración, sabemos que existen muchos corridos, pero en esta ocasión nos centraremos en aquellos que suelen bailarse en presentaciones folclóricas. Número 1. La Rielera. Durante la Revolución existía un grupo de mujeres que se encargaban de abastecer el armamento. Su función principal recaía en el mantenimiento de los ferrocarriles, en los cuales se transportaban las tropas. A estas se les denominaba rieleras, y en honor a ellas se realizó un corrido con este nombre. La rielera nos habla del tren, del amor de un soldado y su mujer, la lucha revolucionaria y de la condición de los trabajadores del ferrocarril. Número 2. La Chamuscada. La chamuscada me dice dónde queda, porque mis manos la pólvora quemó. Es la historia de una soldadera que, al igual que muchas, sufrió terribles quemaduras en una batalla. Esta mujer, de quien se desconoce la identidad, siempre anduvo en la bola, ayudando a su padre. Número 3. Marieta. Se dice que es de autor anónimo, como muchos corridos, pero la mayoría se lo atribuye a los hermanos Sáizar. Sobre su composición, existen 2 versiones. La primera nos dice que fue escrito en honor de Marieta Martínez, cuyo verdadero nombre fue Altagracia Martínez, una adelita de la División del Norte, quien fue una joven que pertenecía a una familia acomodada y que renunció a ella para irse a la Revolución. Como la letra lo indica, era tomada como una chica un tanto fácil, ya que se le acusaba de ser coqueta y se le advertía de las nefastas consecuencias que puede atraer creer en las palabras de los hombres. Otra versión dice que se trata de María del Carmen Rubio. Era originaria de Oaxaca y se destacaba por ser sumamente coqueta. Trabajaba en un prostíbulo, donde era reconocida por ser muy hermosa e inteligente. Entró a la Revolución como una de las soldaderas de las tropas de Pascual Orozco. Fue espía y logró obtener información importante para los revolucionarios. La Marieta es una muestra que entre las filas de la Revolución no solo se cantaba sobre romances y valentía, ya que su música es alegre y la letra elegantemente pícara. Número 4. La Valentina. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Se dice que fue inspirada por la Leona Nortal, quien decidió acompañar a su padre a la guerra. Con la muerte de este, en noviembre de 1910, se unió al grupo del general Ramón Iturbide, pero vestida de hombre, tomando el nombre de Juan Ramírez. El general la descubriría y la daría de baja por no aceptar mujeres entre sus filas. Finalmente, terminaría formando parte de las filas de Clara de la Rocha. Número 5. Juana Gallo.
Si bien existen varias discusiones acerca de a qué periodo pertenece este corrido, Guerra Cristera o Revolución Mexicana, se le relaciona más con el periodo revolucionario. Se dice que Ángela Ramos Aguilar fue quien inspiró este corrido, una aguerrida zacatecana que mencionaba haber participado en la toma de Zacatecas y haberse tronado a hartos pelones. Contrario al resto de mujeres que cuentan con sus corridos, Ángela no era una generala, soldadera o adelita. Era una mujer de barrio minero, con modales bruscos, mal hablada, pero extremadamente católica. Se ganaba la vida vendiendo gorditas y tacos por las calles de la bizarra capital, y el famoso apodo lo obtuvo de boca del párroco Eugenio Navaez, que al reprenderla por una travesura, le llamó la atención con un "aplácate, Juana Gallo", apodo que llevaría el resto de su vida. Número 6. La Adelita. A pesar de la situación en la que vivían dentro de las filas de la revolución, en constante peligro y hambre, el amor surgía en ocasiones. La Adelita es un ejemplo claro de cómo se vivía el romance en estos lugares. Adelita, como se le conoció a la famosa Adela Velarde Pérez, se desempeñaba como asistente de urgencias en el pelotón de la División del Norte. Durante la lucha armada, conoció al teniente villista Antonio Gil del Río. Ambos quedaron profundamente enamorados y cada noche él tocaba con su guitarra canciones de amor frente al tren donde dormía Adela. Se volvieron amantes inseparables hasta que en la batalla de Torreón, en 1914, durante la toma de Gómez Palacio, Antonio fue alcanzado por las balas y cayó moribundo. Adela lo sostuvo entre sus brazos y él, con sus últimos respiros, alcanzó a recitarle esta estrofa: "Si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar". Finalmente, se les llamó Adelitas a las mujeres fuertes y valientes que desempeñaron un papel importante durante la Revolución Mexicana. Los personajes de los corridos son héroes, en muchas ocasiones anónimos, en cuyas acciones vemos reflejada la historia y el sentir de una nación. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo con tus amigos. Yo soy Areli y eso es todo.